El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos, a nuestro programa, a nuestro curso Teología para Todos. Mónica, ¿cómo estás? Gracias por tu presencia, gracias por tu compañía, gracias por tu ayuda. Un gusto grande, gracias a vos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el más allá. Vamos a hablar sobre lo que se llama también las postrimerías, o sea, lo que viene a los postres, ¿no? Lo que viene al final de la vida. En fin, creo que es bueno decir que al final de la vida con minúscula empieza la vida con mayúscula y que en realidad lo importante es lo que viene después de esta vida, porque estamos de paso, somos peregrinos, no tenemos morada permanente y este es un tiempo de prueba, es un tiempo para amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, para después poder gozar de Él en la vida eterna, ¿no? En el cielo, en este lugar maravilloso que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y es muy importante hablar un poquito de este tema porque efectivamente hay personas que piensan que todo termina aquí en la tierra, que después de la muerte no hay nada. Y es una pena, la verdad que tenemos que hacer un gran apostolado, hablarlo, decirlo, explicarlo, enseñarlo, porque puede ser que corran peligros de encontrarse con una sorpresa, y si efectivamente no vivieron buscando la verdad, no fueron conscientes de que tenían que seguir esa ley que les marca el hacer el bien y el evitar el mal, quizás justamente se encuentren con la desgracia de la condenación, que es un tema del que hay que hablar, no para asustar a las personas, porque no tiene sentido asustar a nadie, y además nadie funciona en la vida por miedo, o sea que una persona por miedo puede ser que cuando sea chiquito, cuando o no tenga mucho conocimiento, pero nosotros funcionamos a través, digamos, del amor, del respeto, de la conciencia, del conocimiento. Entonces estas verdades hay que predicarlas, hay que hablarlas. La semana pasada hablábamos, ¿se acuerdan de Vittorio Messori? Contamos una anécdota con un teólogo alemán. Y Vittorio Messori es aquel que también entrevista al Papa y publica aquel libro, al Papa Juan Pablo II me refiero, y publica aquel libro Cruzando el umbral de la esperanza, ¿no? Y una de las preguntas que le hacen dice, dígame, Santo Padre, ¿el más allá todavía existe? ¿Por qué tanta gente de iglesia hoy nos hablan de lo terreno y han perdido esa visión vertical, ¿no? Bueno, la respuesta del Papa es preciosa, ¿no? Porque el Papa primero nos dice que la Iglesia no ha perdido este concepto ni lo puede perder, que los documentos más importantes de la Iglesia, por ejemplo el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, nos da una visión escatológica, o sea, una visión del más allá y de la misión de la Iglesia, pero también el Papa en su humildad, y también él conoce la vida, dice, bueno, pero en parte usted tiene razón, porque es verdad, quizá algunas personas han perdido un poquito estos contenidos pastorales, pero nosotros, y él animaba muchísimo a que prediquemos en los retiros espirituales, en las catequesis, en este caso en un programa de televisión, que recordemos que estamos de paso, que lo importante es lo que viene después de esta vida en la tierra. Bueno, por eso vive siempre como quiere de morir, pues ciertamente antes o después todos moriremos. Dios no nos ha revelado cuándo será el día del llamado y por eso nos anima justamente a estar atentos y vigilantes. Atentos y vigilantes como que el Señor nos puede llamar en cualquier momento. Tener siempre la maleta preparada. ¿Qué quiere decir esto? Y estar siempre en gracia de Dios. Estar siempre dispuesto a que si el Señor me llama, yo pueda justamente ganarme el cielo, pueda participar la eternidad con Él. Porque efectivamente si ha habido en nuestra vida un tropiezo, un pecado, algo grave, bueno, me he arrepentido, he pedido perdón, me he acercado al sacramento de la reconciliación. O sea, que estemos siempre bien dispuestos
y bien preparados para poder alcanzar la bienaventuranza eterna si el Señor nos llama. La vida terrenal no es la definitiva y tampoco es la eterna. Debemos vivir esta vida orientada hacia la otra, hacia la definitiva. Es notable cómo las personas que de pronto, por una enfermedad o por una determinada circunstancia, le dicen que tiene muy poco tiempo de vida. Bueno, la experiencia de todas esas personas es que les cambia completamente su escala de valores. Y lo que quizá antes de esa noticia era algo urgente, importantísimo, vital, pasa a último o anteúltimo plano y recobra importancia otras cosas que son muchísimo más importantes, como es la propia vida espiritual, la familia, los amigos y tantos temas, ¿no? Por eso vivamos con la cabeza puesta en el cielo, en el más allá, en que efectivamente nosotros ahora estamos construyendo la eternidad. Léeme por favor, Mónica, lo que dice sobre la muerte. La muerte es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo va a la sepultura y allí se convierte en polvo. El alma, en cambio, constitutivo esencial de la persona, sigue viviendo. Esto es dogma de fe. El materialista tendrá una verdadera sorpresa. Exactamente. Teológicamente la definición de muerte es la separación del alma del cuerpo. Ya cuando el cuerpo no puede mantener alma porque está enfermo o porque ha sufrido un accidente o lo que sea, entonces el alma se separa del cuerpo. No sabemos cuándo es el momento. Ya bastantes dificultades tienen los médicos con determinar cuándo es la muerte física, digamos. Mucho más difícil es determinar cuándo realmente llega el momento de la muerte espiritualmente. De hecho, por ejemplo, los sacerdotes, que damos el sacramento de la unción de los enfermos, y es un sacramento que se da a personas vivas, ¿no? Pero como justamente no se sabe cuándo es el momento de la separación, entonces se nos recomienda que hasta 2 horas después del presunto fallecimiento de esa persona podemos darle, es conveniente darle la unción de los enfermos. Bueno, ¿cuándo es el momento de la muerte? Difícil es determinarlo. Me acuerdo, yo viví un tiempo una residencia universitaria y allí vivía también un psiquiatra médico que falleció, un hombre joven, que estaba leyendo un texto, un libro de una psicóloga o psiquiatra norteamericana, que como son los norteamericanos para estas cosas muy prácticos, hizo una serie de encuestas a mucha gente que estuvo a punto de morir o que murió pero volvió, ¿no? Y bueno, y los testimonios de estas personas son bastante impresionantes, ¿no? Como efectivamente tenían una visión extrasensorial, por ejemplo, y que ellos se veían en la altura y veían su cuerpo y la gente, un accidente, por ejemplo, o que vieron una luz, o que vieron un llamado, o que, en fin. O sea que estas personas evidentemente han quedado particularmente marcadas por esa visión, ¿no? El mismo, yo pertenezco al Opus Dei y nuestro fundador, San José María Escrivá de Balaguer, estuvo a punto de morir, tuvo un ataque por un problema de su diabetes, y cuenta él que cuando volvió en sí mismo, bueno, Dios le mostró toda su vida como si fuera una película. Cosa que es muy factible que Dios lo haga también con mucha gente, ¿no? Como diciendo, bueno, esta es tu vida. ¿Qué me decís de tu vida? ¿No? Es como el buen pastor que sale a buscar a la oveja, también dice, bueno, esta es tu vida, y como que da la posibilidad, digo yo en este caso, un santo varón, pero a muchos hombres decir, bueno, me arrepiento también de mis pecados, de mis faltas. Quizá alguno conozca la anécdota del santo cura de Ars, de aquella buena mujer que le fue a pedir consuelo porque su marido se había suicidado, ¿no? Y el sacerdote le dijo, bueno, mirá, entre el puente y el río está la misericordia de Dios, ¿no? Como diciendo, bueno, que también Dios puede permitir en esos últimos instantes de la vida el arrepentimiento final, ¿no? El arrepentimiento que le lleve justamente a la posibilidad de acceder a la bienaventuranza eterna del cielo. O sea que todos hemos de morir. Nos guste o no nos guste, puede ser que alguno se rebele y no esté dispuesto, pero aunque no esté muy dispuesto, la muerte llega para todos. Y es bueno justamente que nos preparemos para este momento, porque inmediatamente después, en el juicio particular, se decidirá nuestra suerte eterna. Y es el examen más importante de toda la vida, porque digamos, es lo único importante, el paso a la bienaventuranza eterna, la eternidad, o el cielo
o al purgatorio ya veremos, o a la condenación eterna. Muy bien. Entonces, el infierno, perdón el dibujito, ese es un poco fuerte, es el conjunto de todos los males, sin mezcla de bien alguno. Y no es que Dios mande el infierno, es que el hombre libremente ha hecho la opción. Es el hombre el que opta vivir de espaldas a Dios. Es el hombre el que elige libremente no obedecerlo. Eso es bueno saberlo. La existencia del infierno es dogma de fe. El programa pasado decíamos lo que era un dogma, ¿no? Cuando la Iglesia se manifiesta de un modo solemne sobre una determinada verdad revelada. Bueno, además, pocos temas se tratan tanto en la Biblia como en el Nuevo Testamento, en Jesucristo, para hablar del infierno. O sea que los textos bíblicos son innumerables sobre esta verdad de fe. Está definida en el Concilio IV de Letrán, y al respecto, si me lees, Mónica, lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice, aunque la palabra fuego sea solo una imagen, debe ser tratada con todo respeto. Claro, porque el infierno no es un lugar, porque las almas no ocupan lugar, son espíritu, ¿no? Entonces, el infierno no es un lugar, el infierno es un estado. Entonces, hay un sufrimiento, también a modo de fuego, no se sabe bien cómo es, pero que efectivamente es tremendamente doloroso. De todas maneras, el mayor dolor de la persona que está condenada es el estar apartado de Dios, el saber que uno vive una eternidad apartada de Dios, odiándose a sí mismo, a los demás demonios y a todos los que tienen alrededor. Así que el infierno es un tema complicado, que evidentemente nosotros no nos moveremos por miedo al infierno, nos moveremos por amor a Dios, pero este dato hay que saberlo. Y es bueno decirlo porque la posibilidad existe. Bien, el que peca mortalmente y muere sin arrepentirse de sus pecados se va al infierno. Si uno se arrepiente, en fin, podrá conseguir quizá llegar al cielo pasando por el purgatorio, pero si no hay arrepentimiento, entonces hay condenación. El infierno es la negación del amor y el fracaso de nuestra libertad. El infierno es la condenación eterna. Es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. El infierno, allí no hay posibilidad ya de arrepentirse. No hay posibilidad de arrepentirse. Bueno, todo un tema el cual vamos a enunciar nomás es la cuestión del mal, ¿no? Dice, bueno, y algunos dicen, bueno, si existe Dios, ¿por qué existe el mal? ¿No? ¿Por qué existe la guerra? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existe la enfermedad? Es un tema difícil, yo les invito a que profundicen el tema, vamos a esbozarlo nomás ahora. Pero el mal está muy relacionado al tema de la libertad, porque Dios ha dado este don enorme a los hombres de la libertad, y los hombres hemos abusado de la libertad. Y justamente por ese abuso de la libertad, como consecuencia, es la existencia del mal. Dios no lo quiere el mal, Dios quiere el bien. Pero da la libertad para que los hombres puedan salvarse, para que puedan ir al cielo, y los hombres muchas veces, haciendo un mal uso de esa libertad, hacen las cosas mal y generan la guerra, la pobreza, en fin. Desde el primer momento, con el primer pecado de Adán y Eva, ya la vida empezó a ser mucho más difícil, y Dios se los dijo a Adán y Eva, ¿no? Que ya parirás con dolor, y a Adán que el trabajo lo haría con el sudor de su frente. Perdieron los dones preternaturales y a partir de allí todo costaría esfuerzo. Y todo eso debido a ese mal uso de la libertad. Y a partir de allí, lo que tenemos en la actualidad. Entonces el mal es un misterio, en primer lugar, ¿no? Es un misterio, o sea que es difícil poder explicarlo en su totalidad. Supera el entendimiento humano. El mal es la carencia de un bien debido. Si me lees, Mónica, dice Santo Tomás. Que el mal no es cualquier carencia de bien, sino la carencia de un bien propio de una determinada criatura. Muy bien. Y si Dios impidiera a los hombres hacer el mal, violentaría la libertad. O sea que Dios nos ha querido libres, para que libres podamos tener mérito y para que con ese mérito podamos alcanzar el cielo y la bienaventuranza eterna. El cielo entonces es la felicidad para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. Una felicidad que no cansa. Aquí en la tierra muchas cosas, por muy lindas que sean, cansan. Las vacaciones a los chicos llega un momento tal que cansa. Aunque a uno le guste mucho el dulce de leche, quizás si se come 2 frascos se cansa. O sea, que toda felicidad aquí en la tierra es pasajera, ¿no? Pero en el cielo va a ser una felicidad
y una alegría inconmensurable que no cansa nunca, porque vamos a estar justamente en la presencia de Dios, de la Virgen, de los santos. Ese es el lugar que Dios ha pensado para los que le aman. Pensemos un poco nosotros, que somos criaturas muy limitadas y evidentemente no somos tan buenos como lo es Dios. Cuando queremos algo, o cuando queremos a alguien, mejor dicho, estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios. Y nos está dispuesto a hacer grandes sacrificios para dar alegría, contento, felicidad a la persona que quiere, ¿no? E incluso hasta puede hacer grandes sacrificios monetarios para poder hacer un regalo que es costoso, pero que sabe que será un motivo de alegría para esa persona. Bueno, si nosotros que somos hombres y que por lo tanto no somos como Dios, perdón, cuando queremos a alguien podemos hacer tantos sacrificios, ¿qué no hará Dios? ¿Qué no hará Dios por las personas que quiere? ¿Qué no hará Dios? O sea que vale la pena pensar en el premio, vale la pena pensar en el cielo, no es egoísmo. Sobre todo si uno dice, bueno, yo voy a estar una eternidad con mi Padre Dios que tanto me quiere, tanto me quiere. Y si uno todavía no ha conseguido percibir el amor de Dios, es bueno que procure conocerlo más a Dios y buscarlo para así darse cuenta el amor enorme que tiene Dios por cada uno de nosotros. El cielo es un estado, pero podemos decir que sí es un lugar porque en cuerpo y alma están la Virgen y nuestro Señor, por lo menos. Y además, el día de mañana, ustedes saben, y además lo vamos a ver en un ratito, las almas se volverán a unir a los cuerpos. Entonces la bienaventuranza eterna del cielo y la condenación eterna del infierno, después del juicio, o con el juicio final, será en cuerpo y alma. O sea que gozaremos en cuerpo y alma, con un cuerpo espléndido, maravilloso, como en su mejor momento. En cambio el cuerpo de los condenados será un cuerpo, digamos, lleno de ignominia, en fin, y será muy triste. Pero la felicidad al final será también en cuerpo y alma. San Pablo nos dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha concebido jamás corazón humano la felicidad que Dios tiene preparada para los que le aman. O sea que nuestra imaginación siempre se quedará corta, se quedará corta con lo magnífico, lo bello, lo extraordinario que es el cielo. La única felicidad completa, verdadera y definitiva está en el cielo, y la salvación eterna es el problema más importante que el hombre debe resolver en esta vida. Es lo más importante. Porque si no hemos alcanzado la bienaventuranza eterna, la vida ha sido un fracaso. Ya dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Si vanidad de vanidades y todo es vanidad, por más que uno amontone bienes, oro, plata, riquezas, nos dice la Escritura, y va citando, princesas, vino, y va citando lo que eran las riquezas de aquel entonces. ¿Pero para qué? Si todo aquello es como el viento que lleva la basura, va y viene. Lo importante es lo que podamos nosotros cosechar, por decirlo de alguna manera, para la eternidad. A los chiquitos en la catequesis uno le puede decir que uno para el cielo tiene como una cuenta corriente, uno puede decir, ¿no? Y bueno, y todas las cosas que uno va haciendo buenas, efectivamente, Dios las tiene en cuenta, para que después, cuando las ponga en la balanza, haya muchas cosas buenas. Quizás esto es un ejemplo muy infantil, ¿no? Pero también pensemos, ¿no? Bueno, ¿cuántas cosas buenas estoy haciendo yo? ¿Cuáles son las manifestaciones concretas de amor a Dios y amor al prójimo que estoy haciendo yo? A veces hemos escuchado, yo he escuchado una vez que los Boy Scouts dicen, bueno, una acción buena, diaria, por lo menos, ¿no? Bueno, y nosotros estamos haciendo todos los días acciones buenas. Hagamos nuestro examen de conciencia y pensemos, ¿qué he hecho yo hoy de bueno por los demás? ¿Qué he hecho yo para manifestarle a Dios mi amor, mi cariño? ¿Cómo lo estoy obedeciendo? ¿Cómo es mi oración? ¿Cuánto lo tengo presente? ¿Cuándo lo tengo en cuenta? Porque efectivamente estamos hechos para la eternidad, para la vida eterna. ¿Qué nos dice Mónica, por favor, si me puedes leer el Concilio Vaticano II?
Advierte, los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero se esfuerzan por cumplir con su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Exactamente. O sea que efectivamente aquellos que sigan el dictado de su conciencia y también procuren buscar siempre la verdad y hacer el bien, alcanzarán el cielo. Por más que quizá no hayan conocido el mensaje de Cristo, no hayan conocido el mensaje de la Iglesia. También esto es importante afirmarlo, todos y cada uno tenemos en nuestras manos los medios necesarios para alcanzar nuestra salvación. Porque Dios no pide imposibles. En el Concilio de Trento, saliendo a responder los errores de Martín Lutero, que por ejemplo decía que era imposible el cumplimiento de algunos mandamientos de la ley de Dios, que el hombre estaba corrompido de tal manera después del pecado original que no podía vivir la castidad o la pureza. En fin, el Concilio de Trento sale a decir claramente que Dios no pide imposible, que todos los mandamientos se pueden cumplir y que además Dios nos da todos los elementos para poder responderle siempre que sí. Dios nunca va a permitir que una tentación sea mayor a nuestras fuerzas. Muy bien, léeme por favor esta diapositiva, Mónica. La divina providencia indica la soberanía, la supervisión o el conjunto de acciones de Dios que ayudan a los hombres a buscar su fin último. O sea que es el gobierno de Dios en la creación, la providencia, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero ¿y cómo puede ser que si Dios sabe todo, yo sigo siendo libre para condenarme o para salvarme? Si Dios ya sabe si yo me condeno o Dios ya sabe si yo me salvo, ¿cómo puede ser? Sí, es verdad, Dios sabe, porque en Dios no hay tiempo, Dios es eterno y tiene todo en presente, toda nuestra vida y toda la historia de la humanidad la tiene en presente. Pero es un misterio comprender la divina providencia divina, ¿no? Pero a su vez, Dios deja libertad a esos hombres, a esas personas, para que obren y justamente su premio o su condenación será acorde a cómo vivieron esa vida. O sea que Dios es providente, pero Dios da la libertad a los hombres. Entonces nosotros recibiremos según cómo hemos usado, aprovechado este don de la libertad. Bien. Dios quiere que todos los hombres se salven, a todos les da la gracia. Nadie se condena sin culpa. La oración bien hecha y la devoción a María son prenda de salvación eterna. O sea que yo les recomiendo vivamente la devoción a la Virgen Santísima. Prenda de vida eterna quiere decir que quien le tenga devoción a la Virgen María seguramente alcanzará el camino al cielo. Y es bueno que cuando recemos el Ave María pensemos qué es lo que decimos. Nosotros rezamos a diario, ruega por nosotros pecadores ahora. Ahora, que es el momento de merecer, ahora que es el momento de hacer cosas buenas, ahora que tengo este problema, ahora que está esta situación, ahora que estoy enfermo, o ahora que estoy contento, o ahora que estoy deprimido. Ruega por mí, ruega por nosotros pecadores ahora. Pero ruega por nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte, para que efectivamente la Virgen nos tome de la mano y nos lleve a encontrarnos con el Señor, nos lleve a encontrarnos con Jesús, a ese Jesús que hemos ido buscando, que estamos buscando y que hemos encontrado en la Eucaristía, en la oración, en los demás, en los más necesitados. Evidentemente, el día que el Señor nos llame, la Virgen nos llevará y encontrarse con el Señor será poder dar un abrazo fraterno, feliz de poder llegar a destino, feliz de poder estar con Dios. Así que tengamos en la cabeza estas ideas, ¿no? Y vivamos con estos propósitos, ¿no? Porque a veces la vida a uno le lleva con un ritmo, con un acelere, de forma tal que uno se olvida de los temas importantes, ¿no? Entonces, por eso qué bueno que es la oración, la reflexión, el examen de conciencia, los retiros, que son tiempos más largos de meditación y que uno justamente le llevan a meditar todos estos temas. Importantísimo. ¿Qué es el purgatorio? Entonces, el purgatorio es el sufrimiento de las almas que tienen que limpiarse para entrar en el cielo. Un santo comparaba el purgatorio como a la actitud de una madre que tiene un niño, que antes de presentárselo a sus amigas,
lo que hace, si se ha hecho encima, es limpiarlo, bañarlo, perfumarlo, cambiarle los pañales y después que ya el niño está hecho un sol, entonces ya se lo muestra a sus amigas, ¿no? Bueno, nosotros al cielo no podemos entrar con nuestro traje de bodas manchado. Entonces, por eso, si tenemos pecados que no son graves, si tenemos pecados veniales, pasaremos un tiempo purificándonos, un tiempo hasta que el alma quede perfectamente limpia. Nosotros podemos colaborar, lo saben, por este misterio de la comunión de los santos, podemos colaborar en acortarles el tiempo de la prueba a las almas del purgatorio. Por eso recemos por ellas, ofrezcamos sufragios, la misa, oración, ofrezcamos también esta invitación que nos hace la Iglesia para ofrecer determinadas obras que están premiadas con la indulgencia, ¿no? Ofrezcamos las indulgencias. Bueno, su existencia es dogma de fe y San Pablo nos indica que hay que purificarse más allá de la muerte. El cielo y el infierno no acabarán porque son eternos, ni en el cielo es posible pecar, lo hemos dicho, ni en el infierno es posible arrepentirse. Jesucristo habló del fin del mundo, lo que no sabemos es cuándo será. Entonces vendrá la resurrección de todos los muertos y el juicio final de todos los hombres. O sea, hay un juicio particular inmediatamente después de la muerte y hay un juicio final público para todos, en el cual se mostrará especialmente lo que es la misericordia divina, la justicia de Dios. Y la resurrección de los muertos, que es dogma de fe, está definido en el Concilio de Letrán. La resurrección no tiene nada que ver con la reencarnación del hinduismo o del budismo. Bueno, hasta aquí nuestra clase. Hoy ha sido un tema muy interesante. Les animo a pensar en estos temas, a profundizar también. Seguramente en sus casas muchos tienen el catecismo de la Iglesia Católica. Si no lo tienen, traten de conseguirlo. Siendo el catecismo muy profundo, también es muy claro. Y estos temas están muy bien tratados, ¿no? Para leerlos, para pensarlos, para meditarlos. Y después ver un poquito qué tal nuestra vida, cara al más allá, cara a la eternidad. A la Virgen Santísima, entonces, le pedimos especialmente su cuidado, su protección, y le rezamos, como decíamos hace un ratito, ruega por nosotros pecadores ahora, pero ruega por nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte. Bueno, y me despido entonces enviándoles la bendición. Si Dios quiere, será hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.